En las 8:45 estamos acompañados ahora por tres congresistas, tres diputados que participan en la actual legislatura y que son todos opositores o pertenecen a partidos que no son el partido oficial. Nos acompaña hoy Hugo Morán del Partido de Avanzada Nacional, nos acompaña Manuel Barquín de la Gran Alianza Nacional y nos acompaña Edgar Axip del Partido Líder. A los tres, gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Los hemos invitado para discutir el día de hoy esa decisión hecha pública por el presidente de la República de pedirle a sus ministros, a los miembros de su gabinete, que no acudan a los llamados de diputados al Congreso de la República y que en todo caso, cuando sea indispensable, envíen a un viceministro, que la ley lo permite. Ese es el punto para arrancar la discusión y Paola tiene la primera pregunta. Y les voy a proponer que hagamos un ejercicio. Voy a hacer del abogado del diablo con la postura del presidente y ustedes me la rebaten. Entonces no el abogado del diablo, sino el abogado del presidente. Por algo lo digo. Lo que quiero es motivarlos a que ustedes defiendan cuál es esa reacción que ha tenido el Congreso hoy ante este anuncio del presidente. Si los ministros, como hemos visto con el que fue ministro de Gobernación, Carlos Menocal, el propio ministro de Cultura, señor Batzin, prácticamente trasladaron sus despachos al Congreso mientras fueron interpelados, se suspendió a la mitad su operatividad en sus carteras, dejaron de firmarse acuerdos importantes, perdieron el tiempo en el Congreso mientras fueron interpelados, y ministros como la de Desarrollo Social, que fue destituida, fue tal vez 20, 30 veces a citaciones que le impidieron ejercer su trabajo como titular de una cartera. ¿Por qué no habríamos de tomar con un poco de sensatez esta advertencia o condicionamiento que se ha escuchado hoy de boca del presidente, donde permitiría que los ministros hagan su trabajo y los diputados hagan el suyo? ¿Quién quiere comenzar a defender su punto? Por favor, señor Axip. Paulita, diría que el que nada debe, nada teme. En el gobierno pasado, el presidente anterior exactamente utilizó el mismo argumento del hoy presidente y él hizo una consulta a la Corte de Constitucionalidad argumentando que el Partido Patriota tenía sentado a sus ministros y que la fiscalización, y si ustedes se acuerdan, paralizó 6 meses el gobierno, el ministro de Gobernación, porque lo tenían interpelado argumentando que quería comprar armas sin licitar, exactamente lo mismo que hoy está haciendo el partido de gobierno. La pregunta que ahora es, ¿por qué cuando ya estaban en la oposición entonces sí había que respetar la ley, había que fiscalizar de esa manera, y hoy que ellos están haciendo gobierno, entonces no se vale fiscalizar? Yo creo que Edgar, es un tema pero de el Estado. error no es fuente de derecho. Así es. En términos reales, y no estoy empantanar el Congreso durante 3 o 4 una meses interpelación o evitar que un ministro El tema es trabaje, cuando un ministro es está haciendo indeseable. su trabajo, no tiene por qué asustarse o por qué lo están citando. No es cierto de que se paraliza un ministerio o un gobierno. El Congreso los manda a citar. ¿Es miedo o es fastidio? No, yo creo que es bueno y es necesario. El tema de la fiscalización, la rendición de cuentas. La mayoría de corrupción, de actos de corrupción en este gobierno, ¿de dónde se han evidenciado? Es en el Congreso. Ha sido a través de las citaciones. Sí, sin duda, yo creo que también hay que diferenciar en las declaraciones del presidente que él hacía referencia a las citaciones al Congreso de la República, y yo lo veo como un tema muy delicado y que hay que analizar desde 2 puntos de vista. Primero, sin duda, el político y el ataque sistemático que ha tenido el presidente de la República para y en contra del mismo Congreso de la República y socavar su institucionalidad. No se presenta a dar el informe al Congreso de la República y ha sido a través de las distintas citaciones y la interpelación. En algunos momentos también han traído a la luz distintos actos de corrupción, anomalías y compras sobrevaloradas. Pero esa misma declaración del presidente de la República también debe de ser analizada bajo de un punto de vista jurídico, y es que es un mandato constitucional de los diputados al Congreso de la República fiscalizar, y ahí se establece también la facultad de citar a cualquier funcionario al Congreso de la República. Es decir, que el presidente, al emitir esas declaraciones, inclusive podríamos analizar si existe materia para presentar un amparo por una posible violación a la Constitución. Hasta donde yo recuerdo, nosotros vivimos en un sistema republicano y democrático, no en una monarquía absoluta. Aspiramos a vivir en un sistema republicano. No en una dictadura. Entonces, habría que recordarle eso al presidente de la República. Manuel Barquín, ¿es juicioso el trato que se ha dado en las citaciones a los ministros al Congreso de la República?
Yo partiría de la premisa de que el pueblo de Guatemala lo que quiere es armonía y quiere paz. Y si quiere armonía y paz, debemos todos los funcionarios ser un tanto más responsables de efectivamente hacer el trabajo que nos corresponde y buscar precisamente esa coordinación interinstitucional. A mí no me llama mucho la atención que el señor presidente, como jefe del Ejecutivo, haya lanzado el mensaje de que no asistan los ministros a citaciones. ¿Por qué no le preocupa? La Constitución Política de la República es clara, es decir, los despachos superiores de cada ministerio se integran con el ministro y con los viceministros de conformidad a la ley del Ejecutivo. O sea que lo de mismo tal da manera, que llegue el ministro que llegue el viceministro. Tiene que saber el trabajo que tiene la cartera, definitivamente, y entonces, pero yo creo que puede superarse esta situación. Yo creo que podemos buscarle un acercamiento a la cosa. Bien se decía la premisa, si los ministros están haciendo su trabajo, pero que no sea una cuestión tediosa, que no sea una cuestión de fastidiar, que no sea una cuestión de pérdida de tiempo, sino que ir en la búsqueda precisamente de ese control o fiscalización que nosotros como representantes tenemos frente a los funcionarios, que efectivamente hayan cosas que a la población le pueda dar producto, yo creo. Yo creo que esto, la Constitución así lo permite, los ministros de Estado pueden hacerse representar por los viceministros y no le veo ninguna situación que haya ilegalidad alguna en el caso. Los diputados también tienen la facultad de ir al ministerio y tienen la puerta abierta, pueden requerir información, pueden buscar al funcionario, a cualquier institución pública que hagan. ¿Por qué mientras tienen días libres o están interpelando, el diputado no toma su maletín y va al ministerio y pide esas cuentas personalmente? ¿Por qué no, en vez de decirle al ministro que llegue? Y hace poco, por ejemplo, diputados del líder fueron a Aeronáutica Civil, no los quisieron atender o dicen que no están o que salieron, se enteran de que van para allá. Yo creo que el ejercicio de la Pero citación... cuando no los quieren atender, los diputados pueden entrar. Los tienen que volver a citar. Pero digamos, igual pasó con el tema del el diputado puede tocar la puerta y entrar y llegar a una dirección y decir, soy diputado del Congreso, aquí está mi credencial. Que la mayoría de instituciones hay seguridad desde el inicio, entonces desde que llega el diputado le avisan inmediatamente al funcionario y se sale, porque no quieren rendir información. Pero además en la citación, como la ley obliga a decirle el tema, lo importante es que lleven información y que haya un debate y discusión. Yo creo que aquí en el fondo... Pero sin prensa, don Edgar, porque a veces se la vuelve mayoría un circo de veces está la donde prensa. Lo que quieren es cobertura de prensa, sientan al ministro, le empiezan a decir, ¿usted por qué hizo esto, Pero esto? Y el ministro dice, le voy a responder, que hay prensa, y porque se ahí vuelve los show. medios pueden sacar lo que está sucediendo. Si realmente no tiene sentido la situación, el pueblo es el que se va a dar cuenta. Imagínense, si no estuviera la prensa, se puede acusar de que lo que se están dando son negociaciones. Mi tema es que en el artículo 168 de la Constitución y el artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso es clarísimo. No se puede violar esa ley, ni el presidente. Pero sí es legítimo que llegue el puede viceministro en lugar del ministro. ¿Quién toma las decisiones en un ministerio? ¿Quién es el cuentadante? ¿Quién es el responsable? Es el ministro. La mayoría de viceministros cuando llegan es, mire, esa información no la tengo. No esa se la corre el tiene riesgo ministro. de que un gobierno nombre a una serie de viceministros en cada ministerio que sean los encargados de hacerle frente a los diputados, que mientras el despacho de ministro y viceministros reales van a seguir trabajando, nombran a uno para que vaya a darle la cara a los diputados. ¿No se puede correr ese riesgo? Yo creo que el tema, y también para contarles un poco mi experiencia y mi corta experiencia y lo que ha sucedido en este año y medio, es que cuando efectivamente hemos solicitado reuniones a los funcionarios, no las dan. Entonces nos vemos nosotros acorralados y tenemos que acudir, conforme a la ley, a nuestra facultad de citarlos al Congreso de la República. Pero también yo personalmente, como jefe de bloque, he citado a los funcionarios con quien quiero discutir. Si yo quiero hablar con un viceministro específicamente, yo lo cito. Llama a ese viceministro. Si yo quiero hablar con un director de algún programa en específico, lo cito a él. No cito ¿Y ellos para acuden? todo al... Sí, acuden. No cito para todo al ministro, pero existen ocasiones en que quien dirige la cartera y quien toma las decisiones políticas es el ministro, y al final el ministro
Pues el puesto de ministro es un puesto político y nosotros tenemos la función del control político a través de las herramientas que nos da la ley. Aquí no nos alcanza el tiempo para nada. Yo tengo muchísimas más preguntas que plantear, pero hace rato que agotamos nuestro tiempo. Manuel Barquín, cierra esta conversación. Hay un detalle muy importante, es cuestión de procedimientos. Mencionaste, Paolita, algo muy importante, que nosotros que nosotros acudamos a las instituciones. Y algo más, el procedimiento es de enviarles, notificarles, y ellos ya están sabidos de que vamos a estar ahí. Si no lo están, hay procedimientos, levantar actas notariales y llevarlas y buscar las instancias jurisdiccionales. Y la otra, llevar a los funcionarios. Yo he llevado a los funcionarios al departamento del Petén, del anterior gobierno, a que respondan frente a que vayan su al población Consejo de representada. Desarrollo, a que vayan al Consejo de Desarrollo, ministros, directores. Pero ese es, digamos, un trato más razonable. Lo que pasa es que también hay mucha animosidad entre oposición y oficialismo. Normalmente entre el que quedó en segundo lugar de las elecciones y quien logró ganar la elección. Tenemos que irnos ya al corte. A los tres, muchas gracias por acompañarnos en esta noche y ofrecemos que vamos a discutir más ampliamente este tema porque vale la pena debatir sobre las prácticas políticas en nuestro sistema. Vamos a la pausa y ya venimos.